Parece que estamos promovidos por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no produce ninguna plasticidad de acción. Pero si lo veis, veis que dice de automatic control, de automatic no es económico. Tiene tanto uso del autonómico. Es una cosa también. La anecdótica también de... Más que la mesa, mejor que la mesa. Podéis sentaros si queréis, ¿no? ¿Con mesa o sin mesa? No, sin mesa, ¿Cuál es? Sin mesa. Aquí. Por favor. Ahí parece que vamos a desde el punto Menos científico que Carlos. los chicos a propósito a la recogida y la taza. Se admiten billetes también. Bien. El primero sería desde el punto de vista médico-psicológico, bueno, que es una de las actividades docentes de mi departamento y a los estudiantes de medicina en torno a lo que sería el nivel de la relación médico-enfermo. En principio es una relación anómala porque estamos ante un personaje, analizando la película, aunque Oliver Sacks también se las trae como peculiar, el buen señor, muy delicado, esto es loable, pero muy excepcional. Esto no es el ejemplo de una magnífica relación médico-enfermo. En términos de relación, lo otro es el mensaje, que eso sí el propio Oliver Sacks ha defendido siempre, con el que termina la película, de el factor humano, digamos, y no solo el factor químico, tan importante en el tratamiento de los pacientes. Quizás en el perfil del personaje, y yo lo subrayaría más que un ideal de relación médico-enfermo, por ejemplo, en el tema de una palabra en que dice que dice la enfermera, es que Leonard es su amigo, se considera su amigo. Una relación médico-enfermo ideal no puede ser nunca una relación de amigos en el sentido de colegas. Es verdad que Daniel Trargo decía que eran los ideales, pero en el sentido griego, tradicional, de la filosofía griega de la mitad, y nunca dos coleguillas. Yo eso lo suelo decir en clase. Por eso el médico es tan mal paciente, porque cuando la relación médico-paciente se convierte en dos coleguillas tomando café, eso va mal por definición. Bueno, ese sería un primer plano. Un segundo sería el de los ensayos clínicos y la introducción de nuevas terapias, en que este hombre es muy estrafalario, digo Oliver Sacks, en su quehacer. Hace y publica su libro en el 69, luego en el 73, con los casos clínicos, pero le rechazan la publicación en todas las grandes revistas. Se tiene que conformar con cartas al editor. ¿Por qué? Porque no es un estudio científico, no es un verdadero ensayo clínico, no hay un grupo control, no se compara con nada, y hace unas buenas descripciones de lo que pasaba con esa ocurrencia, motivo también de la curiosidad, que en ciencias es tan importante, y en el diagnóstico y en la práctica clínica también es importante. No es la primera vez, iba como más allá que una anécdota, en donde un tratamiento, por ejemplo, el metilfenidato en el 37 para la migraña, se utiliza en niños con problemas de conducta muy impulsivos y mejoran enormemente. Lo que se tomaba para la migraña se ve que afecta a la conducta positivamente, y hoy se utiliza en los trastornos hipercinéticos como estimulante cerebral y tratamiento de elección. El tercer nivel sería el histórico. La encefalitis letárgica supone en Estados Unidos parece hasta 40.000, entre 18 y 40.000 muertes. Es decir, que es una enfermedad terrible, es una pandemia, y hay un desconocimiento absoluto en torno al tema. Yo distinguiría solamente tres puntos interesantes a mi modo de ver, y es su relación con la gripe, que no está demostrado, y en segundo lugar dos cosas quizás menos conocidas pero enormemente interesantes, que tú sabes que a mí particularmente me interesan.
y son derivados de la encefalitis letárgica. Estudiando en niños se ve que después de la encefalitis aparece un síndrome postencefalítico con impulsividad, déficit de atención y hiperactividad, que son los tres síntomas del trastorno hipercinético o del trastorno de déficit de atención tan de moda últimamente, que se da exactamente igual, pero sin encefalitis. Y el tercer punto sería el de la fatiga. Estos enfermos, después de sufrir la encefalitis, aparecen muy fatigados. Empieza a describirse el síntoma fatiga postencefalítico, que tiene bastante relación con el síndrome de fatiga crónica, digo, relación en cuanto a descripción clínica. El síndrome de fatiga crónica, que será actualmente también muy de moda, después de un proceso infeccioso donde el síntoma fundamental es febrícula y fatiga, muy cerca de la depresión, pero son dificilísimos de tratar estos pacientes. Y el último sería, ¿qué es lo que me interesa a mí realmente de esta película? Pues fundamentalmente el tema del estado de conciencia. De momento nada más. Porque el protocolo es una vía segura hacia lo que ya se conoce, y eso está bien. Pero también, si se aplica siempre el mismo protocolo, no va a haber ningún cambio. Entonces, justamente una de las cosas que se hace en ciencia es, bueno, vamos a tener este protocolo para trabajar, pero si no funciona, lo cambiamos por otro. Como decía Roshan, estos son mis principios, y si no le gusta, pues tenemos otro. Pues eso exactamente es más o menos lo que ha querido presentar ahí al principio de esa historia. Pero aparte de ese matiz y de todo lo que tú has contado de la relación médico-enfermo, yo creo que es así también. A mí lo que me sugiere la película es otro tipo de cosas. Una de ellas es la percepción del tiempo, que es un problema neurofisiológico importante. La percepción del tiempo, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama? El Seyer le sugiere a los otros médicos que si no puede ser que el exceso de temblor del Parkinson se transforme en una espasticidad, que puede ser. Pero también puede ser lo contrario, puede ser que el reloj interno de los que tenemos que se conozcan, el reloj interno haya cambiado de frecuencia y entonces un movimiento pueda perdurar o así eternamente. Entonces esa percepción del tiempo que tiene que ver con los osciladores internos, uno de los cuales está dominado por la dopamina, eso puede ser buena parte del sustrato del por qué esta gente pierde la conexión con el exterior, el control de los movimientos y todo ese tipo de cosas. Y a la luz de eso, bueno, y Ana sabe mucho más que eso que yo, ahí hay un montón de cosas que sugieren que todo está oscilando, pero que una pequeña desviación de la oscilación lleva al sistema al caos. Efectivamente, nuestro sistema es un sistema caótico determinista, en el cual una pequeña perturbación puede producir un arreglo o una pequeña perturbación puede ser el caos. Ahí parece que ocurren las dos cosas. O sea, se ha ido a un extremo del caos, a un atractor extraño allí donde está el tipo espástico y sin conexión, y sin embargo le mete la dopamina, que es una pequeña perturbación en toda la química del cerebro, y el sistema vuelve otra vez a funcionar más o menos establemente. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que se acabe la dopamina, o hasta que se agote la célula, o hasta que sabes lo que pasa ahí dentro. Entonces, el considerar al sistema como un sistema complejo, con características de oscilaciones no estacionarias, no lineales, eso es, yo creo que es una ventaja a la hora de interpretar este tipo de alteraciones del sistema nervioso, del control que hace el sistema nervioso central sobre la musculatura, sobre la conducta y sobre todo eso. Eso por un lado. Por otro lado, hay datos ahí también que son curiosos, y es que dice, me tienen que tocar para que siga. O tienen que tocar para que siga. Es que no solo eso, es que yo ahora me pongo así, a ver las cosas, cómo pasan, y a vosotros se os cambia el reloj interno. O sea, cuando uno se pone sonriente, simpático, lo que sea, hace que los que están enfrente cambien la sintonía de su reloj y traten de sincronizarse con lo que tú tienes, y lo contrario, si te pones triste, si te pones apesadumbrado y no sabes lo que es, vuestro reloj también se cambia a una situación diferente, tratando de simpatizar entre otras con el nuestro. Pero parece que eso ocurre también con el tacto.
Y de hecho una de las recomendaciones que hay hoy día para soportar la vejez lo mejor posible es el baile. Porque el ritmo de la música te cambia el tic-tac de tu reloj, el contacto te puede cambiar también el tic-tac de tu reloj, y, y el tacto afectivo y las relaciones afectivas, las emociones también te cambian tu percepción del tiempo. Quien no ha tenido una emoción fantástica y le ha parecido que el tiempo volaba, y viceversa. Pues eso es lo que yo creo que plantean, entre otras partes de la película. No sé si tú estás de acuerdo, Ana. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. A mí la película... Tenemos que discrepar. Bueno, Juan comentaba que yo sabía algo de caos y de teoría de sistemas dinámicos, y es que precisamente pues yo he trabajado buena parte de mi investigación con personas con fobia, concretamente con miedo a viajar en avión. Y una de las cuestiones con los modelos matemáticos con los que trabajamos son modelos caóticos. Y efectivamente lo que probamos es la eficacia de los tratamientos en fobia con un simulador de vuelo, y una de las cosas que probamos o que intentamos es el control. Incluso en nuestro caso, en donde es bastante difícil porque la fobia no la provocamos nosotros, obviamente, sino que tenemos personas que han desarrollado una fobia. Entonces, una de las cosas que yo también quería insistir, y que han insistido también Pedro y Juan, es la imagen de cómo se hace ciencia, de cómo se generaliza la ciencia. Es una imagen un poquito distorsionada, tanto en el ámbito básico como aplicado. Incluso más todavía la personalidad del científico. Es muy curioso la imagen que transmite del científico como una persona con graves problemas de relación social, desordenado, pero sin embargo ingenioso, curioso y hasta eficaz en el abordaje que hace de su práctica. Incluso en la relación paciente-médico, no solamente es una relación no recomendable, es la relación de colegas, en el caso de los psicólogos es una relación absolutamente prohibida en los códigos deontológicos, ¿no? Entonces esa imagen, bueno, una película romántica, ingenua, pero hay que verla desde un punto de vista crítico pues, por el sitio en el que estamos. En cuanto al papel del científico, a los métodos que utilizamos. Y luego hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque en toda la película hay un papel muy importante de las emociones. Las emociones como reacción del paciente ante los estímulos físicos. Pero cuando se despierta de adulto, es como si eso fuera suficiente para hacer la transición a la vida adulta. Es decir, de pronto es un adulto. ¿Y cómo se transita la vida adulta si no en la relación social, ¿no? Entonces da una imagen de evolución de las transiciones por la vida que es bastante, bueno, pues unidireccional y bastante simplista como poco. Y bueno, pues yo, para empezar, podemos empezar a pensar en ese tipo de cuestiones. Lo último que dijo la doctora, ¿qué es lo que se esperaría entonces de una persona que entrara en ese estado en la niñez y despertara 30 años después? Pues probablemente no estaría adaptada o tendría un comportamiento pues, muy, no sé, hay muchos casos de personas aisladas que han vivido en situaciones de aislamiento y han tenido desarrollos muy limitados del lenguaje, de sus conductas. Son conductas poco adaptativas, digamos, desde el punto de vista de 20 años después. No ha habido aprendizaje. ¿Y podrían llegar a la normalidad, digamos? Bueno, eso es difícil de saber. Depende mucho de la estimulación y del daño. Eso, no sé, quizás Pedro... Las experiencias que se pueden seguir, no de película, sino, y no en pacientes tan deteriorados por la encefalitis, sería el despertar de un coma prolongado de años. Que en eso sí hay literatura, no la tengo actualizada, pero sí hay un desconcierto y un reaprendizaje que necesita no solamente de las noticias, a ver si el Barça ganó la Liga o no, sino un poquito
un poquito más y sobre todo una distancia y una sorpresa ante el nuevo mundo. Y aquí está, es una película, tomarlo así, bueno, pues la maquinilla de afeitar eléctrica, ¿no? Intenta concentrar un poco ahí la sorpresa, me parece que no sabe manejarla, pero vamos, como hay que recortar, pues enseguida es muy listo aquí en Robert De Niro, ¿no? Pero eso te da unos cuantos flashes también, Sí. cuando va por la calle, va viendo las cosas y de cómo se comporta la gente, no es lo que yo conozco. Pero en el caso de los comas profundos no sería diferente si el que entra en coma, o sea, que entra un tipo en coma ya siendo adulto y sale siendo adulto, si entra en coma siendo joven y sale siendo adulto, como parece que es el caso. ¿No sería diferente los procesos de transición? Dicho de otra manera, ¿tendría que pasar por los estadios de adolescencia, maduración, etcétera, o no? ¿O directamente se quedaría como un niño? Es que la edad de desarrollo psicológico de dos o aparece muy infantil pese al cuerpo y funciones de adulto tras el coma y desde luego necesita un reaprendizaje y en el plano emocional claramente, es decir, que no solamente hay una información de lo que yo me he perdido, sino que tendría una dificultad de adaptación a su nueva situación, a su nuevo mundo verdaderamente grande. Aquí el problema está en que, claro, esas dificultades en esos despertares están relacionadas por la imposibilidad de llevar una vida normal después de tantos años en esa situación. Por otra parte, no es un coma profundo, sino lo que se plantea quizás aquí es que ha estado, digamos, en una actitud contemplativa pasiva. Que ha perdido la cognición. Exactamente, pero ha habido alguna actividad, o no, pero por lo que nos pone ahí en segmentos muy pequeños, en periodo de tiempo muy corto y muy hábil, muy débil también. Entonces, no sé, ahí da la impresión como si se hubiera parado el proceso de maduración cognitiva, ¿no?, del sujeto durante ese tiempo. Que es lo que a mí me choca del planteamiento, es que la señora esta dice, yo no me importaba nada. Entonces, si la situación de estar estático conlleva a esa situación de que te importe todo poco. Eso te lo dice él en otro cuadro, en otra imagen, te dice, es como si estuviera muerto, no siento nada ni quiero sentir nada. Hasta que no te toca empieza a arrancar otra vez. Bueno, eso, la iniciación de los movimientos también es un poco así, ¿no? Necesita un cierto estímulo, si no hay un cierto estímulo. Pero eso te lleva también a otra pregunta, que es, si separa el sistema motor, separa el sistema cognitivo. no debiera, ¿no? No debiera, pero ocurre. Parece ser que ocurre. El sistema motor es una gasolina para el cognitivo. Y en la salida cognitiva, en el fondo. Claro. Con lo cual no... Y curiosamente la dopamina tiene que ver con el sistema cognitivo. Si no hay dopamina, el sistema cognitivo se viene abajo. Y volitivo. Claro. Y otras cosas más. Y el impulsivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que sí está bien tratado en Leonard, ese cuadro de impulsividad, ese actinado que hace, que es el propio de los niños posencefalíticos descritos en la época, en los años 20, antes que a ese cuadro se le denominara difusión cerebral mínima, o no se sabía por qué, pero que nace precisamente dentro de la observación clínica de estos niños posencefalíticos, y donde y eso está bien tratado. La madre dice, él nunca ha sido así. Entonces, yo clínicamente lo interpretaría no como un efecto de la levodopa, sino como el cuadro encefalítico sin el estupor, en que te da esa llamarada, ese flash de impulsividad que está bastante bien
yo creo que está conseguido además ahí, que luego pasa, que son propios de este tipo de enfermos también, no solamente de niños, sino de adultos. Hay una cosa curiosa con la historia de la dopamina ahí, y es que hay diferentes tipos de comportamiento de sujeto en función de qué tipo de dopamina o qué tipo de enzima depresora de la dopamina tenga. No sé cómo decirlo, la catecolosimetiltransferasa es una enzima que se carga la dopamina. Entonces hay unas variantes genéticas de catecolosimetiltransferasa, una de las cuales una lleva un aminoácido en el grupo metionina y otro en el grupo valina. Las que llevan el grupo metionina, esas hacen que la enzima trabaje más lento y por lo tanto hay más dopamina en el cerebro del sujeto, y la valina al revés. Los individuos que tienen esa variante normalmente son más impulsivos, se relacionan mejor con los demás, controlan mejor los movimientos, entonces toman mejor las decisiones, que es una de las partes de la que participa eso. La pregunta que se podría hacer respecto a esta pregunta es, suponiendo que fuera una encefalitis letárgica, posvirásica, como tú dices, el virus no podría haber afectado una de las vías celulares que controla la catecolosimetiltransferasa. Eso es una de las posibilidades. Razón por la cual cuando el tipo le mete la L-Dopa, que es un precursor de la dopamina, pues tira para adelante con el sistema, ¿no? Hasta que se agota lo que sea. No sé si es la MAO o la catecolosa metida, la COM esta, no sé, pero los receptores se pueden responder en sentido contrario, o simplemente se agotan las neuronas por cualquier razón. Después la percepción del tiempo siempre es atractiva, porque eso es un problema que no es fácil resolver, pero en la mayoría de lo que nosotros percibimos del tiempo está en relación a cuántas acciones por cada oscilación de nuestro cerebro tenemos. Si no hay oscilaciones, las acciones pasan sin pena ni gloria, o si hay un acoplamiento, las oscilaciones y los eventos motores, entonces el tipo percibe el tiempo como más aproximado a la realidad. Entonces podría ocurrir que se hubiera cacharrado, entre comillas, un oscilador de esto. Entonces el tipo, los actos motores, los tuviera desrelacionados de las oscilaciones internas del cerebro, en su cerebro. Ahí hay un montón de ellos, entre ellos los talámicos, los parietales posteriores, y sobre todo las células granulosas del cerebro, que no se sabe muy bien lo que hacen, pero hay de los 100.000 millones de neuronas hay 70.000 millones, no sé, bueno, algo así, ¿no? El 70% de las células son granulosas del cerebro, y esas controlan los movimientos finos. Los movimientos finos tienen que ir oscilando continuamente. Cualquier movimiento que hagamos nosotros es oscilatorio, aunque parezca que no, lo amortiguamos más o menos, pero son oscilatorios. Entonces, esa espasticidad lo que puede reflejar es un trastorno del control de las oscilaciones de los movimientos motivadas por los generadores cerebrales que están alterados, ¿no? Hay otra función, y ahí te pido la palabra, pero introduzco una cuña, y es, en relación con la vivencia del tiempo, una función cognitiva básica que es la memoria, y un elemento que nuestro cerebro es capaz de ofrecer, que es el de la continuidad, la conciencia de continuidad progresiva, que es lo que nos hace vivir un determinado tiempo, aparte de los relojes internos, ¿no? Y situarlos dentro de una continuidad porque tenemos memoria y lo fijamos como que, cuando yo he dicho como que, está dentro de un discurso más o menos coherente que intento dar, pero necesito esa continuidad que me la da la memoria. Y en estos pacientes, ese tema, la verdad es que no lo sé, estoy ahora mismo pensando en voz alta, la memoria está demasiado conservada, y es interesante que esté conservada, y tiene su sentido porque no es una demencia.
Bueno, Dolores, pues. Pero está muy en la línea de lo que han dicho cualquiera de los tres. Lo que pasa es que, claro, tenéis que disculpar la perplejidad del que es completamente ajeno a la clínica, y entonces se plantea, lo primero que parte de la película, que parte incluso del propio libro de Sack, es lo que pasaba en la clínica, y que parte es como uno describe la realidad, que es la bonita costumbre que tenemos todos de tener nuestra verdad particular recién filtrada por nuestras mismas. Hombre, porque es sorprendente, o sea, yo me quedo con el personaje que hace Bonfils, el que ha estudiado previamente la encefalitis, que dice, porque la alternativa es insufrible. Da la sensación de que estos pacientes no se parecen a lo que tú describes como un coma. Cuando él describe su propia experiencia, tirando de una cultura enorme que ha construido antes, que lo convierte en un paciente muy interesante también, se describe como la pantera de Rilke. O sea que, de alguna manera, él tiene conciencia de sí mismo, de que está ahí rayado, no sé si porque tiene una conciencia alterada del tiempo o por qué, pero él se da cuenta de, que, Claro, de lo que pasa en su entorno. o sea, tú lo dices en los primeros fotogramas, cuando aparece detrás de la ventana con los temblores y la cámara, que el tío ve que el mundo evoluciona más rápidamente de otra manera y él no puede seguir esa evolución. Por lo tanto, él se ve como encerrado en una jaula que puede ver el exterior, pero no puede controlar ese mismo sistema que hay en el exterior, ¿no? Pues ahí está mi pregunta. ¿En qué parte de la conciencia del individuo está lo que vemos de la realidad, lo que son nuestras emociones y la conciencia de que él es alguien? Eso es el pensamiento recursivo. A mí me ha sorprendido muchísimo también, incluso cuando ha hecho la lectura, ¿no? Que era la cárcel, es decir, él sigue manteniendo intacta, el mensaje está intacta toda la conciencia, pero yo no puedo expresarme. Es decir, es más que nada un problema de estoy en una cárcel, más quizás motora. Bueno, yo no sé mucho de encefalitis, pero es una visión muy optimista, probablemente, del mantenimiento de la conciencia. Entre otras cosas porque la conciencia es una construcción social, como lo es la percepción, como es la atención, como lo es. Y que además depende mucho también de las emociones, ¿no? Entonces, esa conciencia de lo que transmite, en ese caso, de comprendo el mundo, pero no me puedo expresar, pues una cosa un poquito llamativa, no sé, al menos para mí lo ha sido. ¿Pudo hacer a lo mejor sentimientos de felicidad y que influyera en lo de la dopamina? Porque en un principio como que era feliz, que se veía recuperándose, y ya después empezó a tener la conciencia de la que estábamos hablando y ya empezó como a dar bajón, y eso a mí me ha dado la cuestión de decir, a lo mejor él se feliz o no se feliz. El ser feliz te cambia la percepción del exterior y del interior. Las emociones cambian la percepción tanto del tiempo, de la percepción del tiempo, como había comentado yo antes, como que te cambia también tu propio sentimiento interno. Lo que decía antes del pensamiento recursivo es que si tú piensas lo que estás pensando, lo ves de manera diferente según si estás feliz o estás deprimido. Entonces, la dopamina parece que una de las cosas que facilita es que tú te promuevas más hacia una situación, entre comillas, de felicidad o positiva o de autoconciencia realista y positiva de tu persona en el mundo o en tu persona en relación a los demás. Lo que yo no sé si... De hecho, en este sentido, bueno, simplemente pensando en el abordaje clínico o terapéutico de muchas de las enfermedades, cáncer y otro tipo de los últimos años, aparte del tratamiento médico, pues hay un abordaje psicológico, terapias cognitivas conductuales del tipo que sea, también clínica en caso de que, o sea, farmacológica, en caso de que haga falta, pues situar al paciente en un estado con más capacidad para ser feliz. La felicidad es una emoción y es tan importante como el farmacológico en un momento dado. Nosotros también hemos trabajado y estamos trabajando mucho con adolescentes en situaciones de riesgo y
y en personas que han pasado por traumas importantes en la infancia. Y es curioso cómo hay una correlación muy alta entre lo que nosotros le llamamos los psicólogos el sentido de coherencia, a veces también la resiliencia, de cómo personas que han estado, por ejemplo, en campos de concentración, pues han podido salir de esa situación e incluso enferman mucho menos, y cuando enferman los tratamientos son mucho más eficaces. Nosotros lo medimos mediante el sentido de coherencia y otros instrumentos que tenemos, básicamente para medir el grado de coherencia de las cosas que nos pasan, cómo elaboramos las cosas que nos pasan y cómo las evaluamos no solamente cognitivamente, sino también emocionalmente, ¿vale? Y eso tiene una correlación muy alta con la salud. Pues justamente la dopamina participa en la toma de decisiones complicadas. Cuando hay que tomar decisiones complicadas, si tú no tienes un buen nivel de dopamina, probablemente falles. Y eso está bien demostrado por un montón de trabajos. Yo como los que... al final siempre terminamos... Los políticos deberían saber. Deberían saberlo, pero el problema de que no sepan los políticos es si la van a utilizar bien o no. La pueden utilizar mal. Por ahí el consejo del ministro, ¿no? Bueno, te gratules la enviamos. Sí, pero si no. Y un poquito... Eso ya... Citocinea... No, pero respecto a eso de... ¿Por qué la madre de Leonard dice que ella sabe que le responde? Cuando el tipo está catatónico y no ni mira por un lado ni mira por otro lado aparentemente. ¿Hay alguna entidad emocional, táctil, que te asegure o te devuelva la información de que el individuo está percibiendo algo? También hay expectativas. Yo creo que ¿O es la propia mente de la madre? Es la oxitocina de la madre, eso se da mucho Sí. cuidadores y familiares de pacientes en circunstancias críticas, sobre todo de tipo comatoso, estuporoso y demás, y me entiende, me habla, o situaciones de premuerte. Me ha entendido, ha hecho así con el ojo cuando yo le he hablado, cuando yo le he tomado la mano. Y eso es importante sobre todo para la satisfacción, aunque sea mínima, de los familiares. Quiero decir que quizás sea una cuestión de fe más que una realidad, pero si funciona, pues... y eso por una parte. Y por otra, la pregunta es, ¿y por qué no? Es decir, ¿por qué no ese contacto que tiene fisiológicamente su correlato y su relación en que puede servir en que haya una recepción del mensaje y en términos incluso satisfactorios, por simple que sea, ¿no? Eso yo creo que en la película sí está bien visto desde el punto de vista del tratamiento de los hospitales psiquiátricos o neuropsiquiátricos, como en este caso, que la sala en la que al principio de la película uno de los médicos dice esto solo con jabón y agua, y que termina dándose importancia al contacto, a la lectura, al cuidado humano, al tratamiento como persona del paciente y no como objeto que está por ahí en sillas. Creo que ese mensaje... Bueno, eso es lo que dice Leonardo, que viene siendo una cosa muy importante, ¿no? Y eso no sería porque él estaba deprivado de eso desde jovencito. Y él le da mucho más valor a eso porque es lo que ha necesitado durante mucho tiempo que no lo ha tenido. O es porque realmente se da cuenta de que eso podemos ver otras cosas. Pero sí, del contacto, de la amistad, del amor. No sé. Yo quería hacer un comentario acerca comentario acerca de la interpretación del tacto. Si ese hombre tiene un tacto de una persona o de otra, es fácil que interprete de una manera o de otra. ¿Hay alguna actividad cerebral que diferencie y distinga esa interpretación según venga de una persona o de otra? Con el mismo acto.
de contacto, de caricia, de afecto. Sí, se detecta de forma distinta, hay distintos No, pero sensores. él lo interpreta de forma diferente. Claro, Sí. detectamos de forma distinta cuando nos tocan un cate que cuando nos acarician. O sea, que se percibe de No, forma ya, distinta. pero ante el mismo hecho, 500 hay personas diferentes, dos personas diferentes, el mismo hecho. Probablemente. Porque de hecho hay personas que cuando te tocan, te repelen, te están, tu espacio personal te agreden, ¿no? Tú dices, se te acerca mucho en cambio hay personas que tú dejas que te toquen. No, pero yo creo que ella No se todo el refiere... mundo Pero igual. me refiero a la película, al paciente en Yo sí, creo que te refieres a si hay alguna discriminación sensorial. de la madre y el hijo, sí. Puede haber. Bueno, yo no sé, pero... Sí, no, me refiero a eso, a lo sensorial, claro. Claro, porque la discriminación en frecuencia de los receptores táctiles del pulpejo de los dedos, de la lengua, por ejemplo, la punta de la lengua es muy alta. Entonces, igual que uno reacciona diferente a las voces, porque el oído es capaz de distinguir hasta diferencias del 0,1% en incremento de frecuencia, eso te hace caracterizar a las voces. Pues igual te podría ocurrir con los sensores táctiles de la extremidad de los dedos, porque no sé exactamente cómo podría ser, pero se me ocurre que quizás aplicando las técnicas de dinámica no lineal se pueda determinar algo de eso. Pero bueno, la posibilidad de eso sí existe. Ahora, la otra cuestión, en relación con eso mismo, me llama la atención lo que tú decías de la relación médico-enfermo, que el doctor Selle no toca a sus pacientes mucho. Se mantiene alejado, son las enfermeras, las madres, el otro, no lo toca a nadie menos que se calla. Lo cual va a encontrar un poco de lo que él dice después, al final, de que aquí hay que ser más tranquilitos, más normales, más mucho cariño, mucho tacto, mucho amor, mucho baile, y no puedo. ¿No? Yo la sensación que puramente personal es que Oliver Sacks a mí me parece un megalomaníaco de cuidado y un peligro público. Y aunque hay que agradecerle algunas cosas de interés, pero no lo conozco personalmente, pero bueno, sí he podido seguir antes de la película de hoy algunas cosas suyas y luego lo que sí he revisado, por ejemplo, en una carta al British Medical Journal en el 70 y tantos, en que se siente perseguido por el colectivo médico. Y él defiende, yo, como mi madre, hago medicina tradicional, y la medicina tradicional es esta, y en ese sentido sí, y el libro de Despertares sí es muy bueno en la descripción de los casos clínicos, que eso no lo tiene ahora en un artículo que te dice 23 pacientes y sobre las ratios y el diagrama de barras, ¿no? Pero eso en psiquiatría, por ejemplo, es una maravilla en infantil y adolescente, que es a lo que yo me dedico. Coges trabajos, publicaciones de los años 20, 30, hasta los 50 prácticamente. Sobre todo, además, porque está muy influido las publicaciones, por la mayoría de los psiquiatras tienen formación psicodinámica, y son unos tochos cada artículo, pero en que es una historia clínica completa en que hoy puedes hacer el diagnóstico sobre esos datos de maravilla, porque además te viene la reproducción del dibujo, la reproducción del Bender, de test específicos. Tú, en esas publicaciones tienes que... y eso ya hoy no se hace. Y el personaje aquí ya en la película, yo le he visto un espectro entre un gran neurótico y el cercano ya a las Asperger, al trastorno esto ya de autismo de alto rendimiento o así, pero encara muy bien dentro de las Asperger de estas dificultades de relación con los demás, la empatía que la tiene, pero es muy peculiar, incluso porque yo creo más, a mí en algún momento ahora es un fraile predicador, con bata.
tiene ese aire mesiánico de quiere salvar a la humanidad del local, de la sala esta de los terribles, ¿no? Y en 2 o 3 momentos la imagen que se me ha venido, eso ya por interpretación, ha sido de Woody Allen. ¿Ha sido qué? De Woody Allen, Sí. porque hacía gestos y así muy estereotipados del propio Woody Allen que podría haber hecho Sí también que el recurre personaje. mucho a los gestos cuando no sabe por dónde salir. También es verdad que no tiene ninguna experiencia clínica prácticamente y eso es una vagabunda, porque es en un tinglado de esos... Pero el perfil que pinta es, pues luego es en casa, es decir, que lo que le gusta es, vamos, el libro no era de Amazon, pero porque no había en aquel momento, pero llega a su casa y a ver aquí el fósil y la plantita y se queda sorprendido diciendo, pero como en el jardín botánico no disfrutan, pues claro, no tiene capacidad de relación, ni de metarepresentación, ni de teoría de la mente. El señor se ha quedado, no sabemos si con su mamá, que no aparece en la película, pero que de Oliver Sacks, eso, a su santa madre, la considera como una neuróloga tradicional y que él la respeta mucho. Una pregunta relacionada con lo que hemos estado hablando antes. ¿Es posible estar despierto y consciente sin poder hacer o sentir nada? ¿Hacer sentir o sentir? Sí, sin hacer, O sin sin poder hacer. moverte ni sentir nada. Una Estado referencia. o incluso un estado de hipnosis, vamos, provocado y voluntariamente asumido, puedes lograr estados de manejo, de automanejo de conciencia muy peculiares. Hombre, el éxtasis a Santa Teresa se le representa un poco como los enfermos del hospital, pero puede haber un éxtasis mucho más relajado, muy sublimado o técnicas. No, tío, porque antes de que hubiera testimonio de ningún paciente después de haber despertado, ¿cómo se sabía realmente si la persona está inconsciente o consciente? Bueno, ya no hablando de la película, ya en general, no sé... Hay patrones de conciencia, de grado de conciencia, mismo que en un coma, pues hay el 1, el 2, el 3, el 4, de profundidad, de respuesta a estímulos fundamentalmente, o ni siquiera los reflejos más... No, pero esto básicos. acuérdate que muchos de esos enfermos andaban cuando se le daba la mano, o se le hacía un signo físico que se seguían funcionando, o cogían un ritmo de televisión y miraban, le quitaba el ritmo de televisión y no miraba. O sea que hay algunos estímulos que sí apuntaban a que el individuo tenía cierta conciencia o cierta capacidad de iniciar movimiento una vez que tenía el primer estímulo. Tú le quitabas ese arranque y el individuo se quedaba parado. Y no quiere decir que por eso que no tenga conciencia, es muy difícil de ver. Hay ese nivel de conciencia, ¿no? Lo que sí se puede saber es que el individuo no gestiona motoramente prácticamente nada. Hombre, Que por cierto, los estándares de lo de la comunicación pelotita, no lo de la pelotita y la gafas yo no lo entendía. ¿Eso qué significa? O sea, ¿tiene a nivel motriz, funciona, no funciona? ¿Qué actividad? En un estado de ese tipo no me cabe que tenga un reflejo de prensión tan rápido. Eso era otra de las cosas que propuse como errores al principio. Sí. Yo creo que está distorsionado en la película sobre un hecho real de uno de los enfermos en que sí empieza, que llama la atención, a que ya monta la coral con la pelotita, ¿no? Pero yo creo que, vamos, lo que sí puede tener un sentido, sobre todo con la pelota grande, es que ya hay un grupo, y ya crea un grupo y una relación y una participación de enfermería que incluso ya se vuelca con eso, ¿no? Yo creo... La chica quería hacer una pregunta, pues. perdón. Sí. No, una cuestión que a mí me ha parecido importante,
que justamente cuando se les reconoce un cierto nivel de conciencia, aunque sea por la emoción o por la respuesta emocional que dan muy primaria, es cuando, y esto ya es una cuestión más social, cuando se les devuelve la dignidad como persona. Y esto sí es importante, porque tenemos una unidad de paliativo en la que se está tratando no a personas, sino ya a, bueno, pues la dignidad como persona significa comunicarse, tratar de una... Y es simplemente el tomar conciencia de que pueden tener algún nivel de conciencia, sea el que sea, el que les devuelve, o el que hace que se les devuelva la dignidad. Ahora te comento una anécdota Y eso que pasó. a mí me ha parecido muy importante. Y me ha gustado. Yo era en la misma línea de la conciencia y los estímulos, que el primer caso que te ponen en la película de la mujer que se levanta y que va hacia la ventana, es como, parece como si el estímulo le diera el arranque ese del cuerpo de hacer cosas, pero es como si ella quisiera la ventana, pero después los otros, los que les ponen la música y se ponen a comer, es como si fuera algo automático, es decir, yo tengo un plato con comida, tengo una cuchara y el estímulo hace que yo haga... No, pero eso es por lo que te he comentado yo de los relojes internos, los relojes cerebrales, que a veces el reloj necesita que le marquen un poquito el ritmo, igual que a ti te pasa cuando bailas, cuando escuchas, estás en la discoteca o lo que sea, y a esta gente parece que por alguna razón el movimiento rítmico de llevarse la cuchara a la boca se le para porque su reloj interno no funciona y requiere un estímulo externo que le sincronice con algo. Cuando lo sincroniza con algo, empieza a hacer movimiento. Pero mi duda es, ¿sería algo más voluntario o...? Te lo dice Leonardo en una de las últimas imágenes, le dice, cuando está escribiendo, dice, necesito que alguien me empuje o me toque para seguir escribiendo. Necesita eso. Y es consciente de que necesita eso. Claro, pero como ese digamos, está en la fase en la que se está poniendo peor, pero sí tiene unos periodos en los que se mueve, habla sin muchos problemas. Bueno. Y lo otro es anterior a que le administren el tratamiento. Claro, ahí no lo dice, no se sabe. Él te lo deja caer cuando dice que tiene miedo a dormirse. Tiene miedo a dormirse porque parece que como si lo sacaran del campo de la conciencia. En realidad más o menos en el sueño ocurre algo por el estilo. Y en el caso de la persona que se acerca a la ventana, que era la fuente, lo que ocurre es que hay una discontinuidad en el suelo. Es decir, que es como si necesitara una continuidad, una regularidad. Pero una regularidad oscilante, oscilante, de blanco y negro. Lo que hacen es que siguen pintando para que, porque de pronto, como si percibiera pues, un vacío, ¿no? Pero igual que el de la tele, cuando la tele estaba igual pasando. La tele, ¿no? Necesita los osciladores externos. La que hace que reaccione. Lo que tú decías de la dignidad que me pasó. ¿Tú te acuerdas de Miraflores? Aquí había en Sevilla un manicomio que le llamaban Miraflores. Que es un lujo. Era un lujo al lado de aquello. Entonces yo estuve trabajando allí una temporada de médico, no de psiquiatra, pues yo me libre. Que era de interno. Bueno, con un poquito más no hubiera estado. Y entonces... Pero ¿por qué saltó la tarde? Todos los que están ahí están fatales. No, entonces yo estaba allí haciendo práctica de medicina interna. Y además es algo difícil, porque no me viene a explorar un gachito, que si te dice una cosa, te dice la otra. Pero los que estaban allí, cuando venían, que traían a un paciente allí, de este tipo más o menos, pero no catatónico, sino como el que salía corriendo, esas cosas. No, que dice que le duele no sé qué, no, pero lo veía el médico allí y le daba, no sé, un Valium o lo que sea, pum, le iba a ir a otra cosa. Entonces cuando yo llegué allí, pensé, bueno, pues explora tú a este, ¿qué te parece? Pues le ponía al paciente y lo exploraba, lo ponía para arriba o abajo, le daba con el fonendo, pues yo creo que tiene una hepatitis, no sé qué, uy, pues le ponemos no sé qué, no sé cuándo, y ya lo dejaba ahí suelto. Como yo iba nada más que unos días, al cabo de los 3 días, llego allí y dice, ¿tú ven para acá? Me dice el jefe de medicina interna, que este dice que como no lo atiendas tú, que no se pone nadie ahí. Claro,
Probablemente era eso, que yo lo había explorado y otro no lo exploraba. Y entonces, bueno, por lo menos me tratan como una persona. Esa era la anécdota. La dignidad, la dignidad. La dignidad. Bueno, yo no se puede olvidar que esto es una parte de una asignatura en concreto y ha pasado por encima ya en la charla, pero yo quiero hacer un poco hincapié en una cosa que habéis comentado antes sobre el protocolo. Estamos trabajando mucho en proyectos de investigación y sabéis que insisto mucho en que hay que tener una pregunta y hay que diseñar unos materiales y métodos. A mí hay un puñado de cosas que no sé si son noveladas o que de verdad hace así SAC que me sorprende. Por ejemplo, tiene una población y la población son todas experimentales, no hay un grupo que esté tomando placebo porque a todos se los damos. Los comités éticos en estos hospitales no trabajan, ¿no? Porque hemos quedado que eran de abono y agua, no eran personas humanas, en fin, que contaseis un poco de verdad cómo se tienen que hacer estas cosas, especialmente cuando estamos trabajando con personas. Pero hay un elemento de práctica clínica psiquiátrica actual en relación con la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia no es más que basada en estudios científicamente adecuados. Pero hay muchos pacientes que mejoran sin saber por qué. A lo mejor porque han venido al médico. Efecto placebo, perfecto. Pero es que eso funciona, eso forma parte de la propia actividad médica y clínica. Y el punto concreto es el siguiente. La medicina basada en la evidencia dice que los antidepresivos no deben utilizarse en adolescentes porque puede aumentar la ideación suicida. Esto ha hecho desde hace 10 años una cosa muy compleja de conflictos entre las grandes multinacionales de un laboratorio y otro, porque este fármaco no produce eso, pero en Estados Unidos en la ficha, en técnica del fármaco, dice la caja negra, atención en adolescentes. Imaginaos para una familia o para un adolescente depresivo que se le da un antidepresivo para su depresión, además de su terapia cognitiva, un buen tratamiento adecuado, dice, oiga, que aquí dice que puede aumentar la ideación suicida. Entonces, ha salido ahora, después de 10 años, de qué es lo que pasa en la práctica clínica, que era lo que me quería referir. Ha habido momentos en que yo, ante un cuadro depresivo grave, con ideación suicida, que necesitaba un tratamiento farmacológico, porque entre otras cosas incluso no tenía una cama y necesitaba una hospitalización parcial, por lo menos unos días, no he dado el fármaco que mi experiencia práctica y clínica y parte de la literatura anterior hacía que es el más efectivo. Y tenía que recetar el que dice el protocolo que parece que no aumenta la ideación suicida. Eso se viene abajo por lo siguiente. Han aumentado en Alemania y en Holanda y en Estados Unidos en la última década los suicidios en la adolescencia enormemente, coincidiendo con la restricción del uso de antidepresivos en pacientes deprimidos. Y hoy he visto en el Archive de Psiquiatría, una de las grandes revistas, un metaanálisis en que al final la conclusión a la que lleva, después de varios años en que si hacemos uso del protocolo se nos tira por la ventana a los pacientes, por no darle el fármaco adecuado. Y que en algún momento yo he tenido que dar el que yo creía inadecuado, porque produce más efectos secundarios, porque no es efectivo, pero dice la Asociación Psiquiátrica Americana y la propia europea que es el mejor, porque lo dice el protocolo, y he tenido que recetarlo porque si se tira por la ventana puedo tener una demanda muy gorda, entre otras cosas. Entonces, quiero decir que es un tema enormemente complejo. Pero eso te lleva al límite también. El límite que tenemos es que se nos va el paso. Es de la hora. El límite es la hora y nos vamos. El límite es que en los cánceres de alta malignidad,
si tú aplicas el protocolo, sabes que a los 2 años el 50% está muerto. Y si hay un fármaco nuevo que no está en el protocolo, y que probablemente te pueda ayudar a pasar los 2 años, ahora que ¿se usa o no se usa? Eso. ¿Se usa o no se usa? Depende de qué. O se usa depende de muchas cosas que a veces son personales y no son hospitalarias, porque teóricamente para usarlo habría que ponerlo en un estudio fase 1, fase 2, fase 3, para saber exactamente cuál es la aceptación de ese fármaco por la población del paciente. Pero claro, eso tarda mucho más de 2 años. Entonces, ¿tú qué haces? Te voy el todo. Te la juegas, como está mandado. Bueno, pues yo agradezco muchísimo vuestra presencia, realmente sin vosotros eso no hubiera sido posible. Y nada más, que bueno, que la próxima vez os quiero más entusiastas y con más preguntas, porque esta vez ha sido simplemente empezar, ¿no? Pero que se puede extraer bastante de una película y se puede conseguir pues, entender muchas cosas simplemente después con el coloquio, teniendo de luego tan magníficos ponentes. Muchas gracias. Gracias a todos.